Normalmente, cuando nos dirigimos a Dios, lo solemos hacer por 4 motivos. El primero suele ser pedirle cosas. Claro, como Dios es todopoderoso y nosotros somos débiles, pues lo primero que hacemos es pedir, ¿no? De hecho, un poco es nuestra situación vital, ¿no? Tanto tú y yo tantas veces, pues efectivamente lo que hacemos es continuamente pedir, ¿no? Pues le pedimos a Dios, le pedimos a nuestros padres, le pedimos a nuestros amigos, ¿no? Le pedimos a todo el mundo, ¿no? Con lo cual, siempre lo primero que hacemos es pedir. Lo segundo que solemos hacer es dar gracias, ¿no? Darle gracias porque efectivamente pues Dios nos ha dado tantas cosas a ti y a mí. Y entonces, por lo tanto, aprendemos que es muy bueno pues darle gracias a Dios por las cosas que nos ha dado, ¿no? Incluso, a veces por incluso las que no conocemos, pero queremos darle gracias. El tercero es pedirle perdón. Y le pedimos perdón al Señor, pues porque a veces pues nos ofendemos, nos equivocamos, metemos la pata. Y ya incluso a veces también pues podemos pedirle perdón incluso pues por personas que a lo mejor por lo que no les piden perdón. En fin, uno aprende un poco, pero eso, o sea, nos damos cuenta de que tenemos que pedirle perdón. Y el cuarto es la adoración. Pues bien, de estos 4, el gran olvidado suele ser la adoración, ¿no? Normalmente nos solemos olvidar de adorar a Dios. Y el Papa Francisco nos ha recordado a los cristianos que tenemos que recuperar el sentido de la adoración. Porque en el fondo, la adoración es la primera cosa que tenemos que hacer con Dios, ¿no? Empezábamos esta adoración diciendo que normalmente lo primero es pedirle. Pero lo primero que tenemos que hacer con Dios, la primera cosa que hay que hacer con Dios es adorarle. Eso es lo que hemos aprendido de tantos personajes del Evangelio, y en concreto de uno de ellos, que son los magos. Los magos, como bien recuerdas, eran unos tipos que venían de Oriente, eran gente que no era del pueblo judío, con lo cual tampoco conocían mucho el judaísmo, no conocían casi nada, pero eran unas personas que se dedicaban a observar el cielo y se dan cuenta de que hay una estrella nueva y eso les indica que ha nacido alguien importante. Y entonces deciden ponerse en marcha para seguir aquella estrella y ver quién es esa persona tan importante que ha nacido. Y entonces la estrella les lleva hasta a Jerusalén, donde la pierden de vista, y entonces preguntan, ¿no?, a Herodes que dónde está el rey de los judíos, porque han venido a adorarle. Herodes pues no sabe muy bien dónde es, pero bueno, pregunta a los escribas, y los escribas pues le dicen, ¿no?, que hay una profecía, en fin, ¿no?, y les manda a Belén. Y entonces efectivamente los magos, camino de Belén, vuelven a encontrar la estrella, se llenan de alegría, y entonces entran en una casa y se encuentran a María, a José y al niño. Y entonces dice el Evangelio, postrándose, lo adoraron. Y luego después, efectivamente, le ofrecen los regalos, ¿no? Oro, incienso y mirra. Pero lo primero que hacen los magos al entrar en aquella casa es postrarse y adorar. ¿Qué es lo que hacen los magos? ¿Por qué es tan importante la adoración? Porque como dice el Papa Francisco, la adoración, ¿por qué la hacemos? Porque en el fondo es poner a Dios en el centro. Poner a Dios en el lugar que le corresponde. ¿Quién es Dios? Pues Dios, es lo más importante, es el ser más importante. Y entonces, por lo tanto, le reconozco o lo pongo en su sitio. Y yo a mí mismo me pongo en mi sitio, que soy una criatura. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Nada, simplemente ponerse delante, reconocerle a él. Y tú te preguntarás, pero entonces ¿yo qué saco? En primer lugar, parece que no sacamos nada de esto. Pero ya verás como sí que sacamos cosas. Porque cuando yo reconozco a Dios, cuando yo me pongo delante de Dios, entonces Dios me reconoce a mí. Me dice quién soy. Eso también nos lo cuenta en el Evangelio. Hay un día que Jesús está con los apóstoles. Solo con los apóstoles. Y entonces les pregunta, dice, oye, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿No? Entonces le cuentan, pues, unos los profetas, otros que eres un no sé quién, que eres Juan el Bautista, en fin, ¿no? Y entonces, bueno, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pedro reconoce ante Jesús, o reconoce ante los apóstoles y reconoce a Jesús como el Mesías. Le pone en el centro. Y entonces Jesús le dice a Pedro, bueno, pues tú, Simón, eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Al ser Pedro capaz de reconocer a Dios, de poner a Dios en el centro, entonces Jesús le dice a Pedro quién es. Por eso lo primero que tenemos que hacer, ¿no?, tú y yo cuando vayamos alguna vez, ¿no?, que alguna vez supongo que irás, ¿no?, alguna adoración eucarística, ¿no?, donde en alguna iglesia pues a veces pues, se expone, ¿no?, a Jesús y se pone a Jesús en el altar y vemos tantas veces la gente que hace, no está de rodillas. ¿Y qué hacen esas personas? Simplemente están adorando a Dios.
están reconociéndole a Dios que está en primer lugar. Y si tú y yo somos capaces de hacer eso, de adorarle, simplemente parece que rezamos unas oraciones, ¿no? En la cual, pues, ¿y yo qué saco de esto? Nada, sacamos que le tengo que dar culto a Dios, que pongo a Dios en lo primero. Y una vez que nosotros reconocemos a Dios que está ahí, que Él es lo primero, entonces Dios me irá diciendo quién soy yo. Por eso el Papa Francisco, ¿no?, nos anima a ti y a mí en esta época a recuperar la adoración, que aprendamos a alabar, a hacer eso que parece que no tiene mucha utilidad. Tú y yo, ¿no?, que siempre que hacemos las cosas como que buscamos sacarle alguna utilidad. Pues tiene mucha utilidad para nosotros, pero en primer lugar tiene mucha utilidad para Dios. Porque en nuestra vida de lo que se trata es de darle gloria a Dios. Porque en el cielo, ¿qué es lo que hacen los santos, ¿no? Lo decimos en misa, ¿no? Cuando estamos en el prefacio, ¿no? Y entonces dicen, y nos unimos a los ángeles y a los santos y decimos, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. ¿Qué estamos haciendo con eso? Nos estamos uniendo a ese coro que en el fondo, ¿qué está haciendo? Adorar a Dios. ¿Qué es lo que haremos luego en el cielo? Pues adorarle a Dios, darle a Dios la gloria que se merece. Y dándole a Dios la gloria que se merece, entonces Él nos dará lo que a nosotros nos corresponde. Pero si tú y yo somos capaces, en primer lugar, de reconocerle. Por eso es tan importante que tú y yo, en nuestra relación con Dios, aprendamos a hacer lo primero un acto de adoración ante nuestro Dios y nuestro Señor.